Saludos, bienvenidos. Gracias a todos los que siempre están apoyando esta comunidad. Muchos habrán escuchado bastante de Francisco Morazán y en la historia de Centroamérica tiene bastantes méritos y mucho reconocimiento, porque fue un militar y político de origen hondureño que jugó un papel muy crucial en la historia de Centroamérica durante el siglo XIX. Uno de los principales líderes del movimiento unionista centroamericano que buscaba mantener la unión en las Provincias Unidas de Centroamérica después de la independencia de España. Nació el 3 de octubre de 1792 en Honduras y fue fusilado el 15 de septiembre, escúchese bien, 1842, San José, Costa Rica. En el siglo XIX, en la primera mitad de esta época, Centroamérica era una región bastante marcada por la herencia colonial y las transformaciones derivadas de la independencia de España hasta 1821. Aunque los territorios que formaban parte del Reino de Guatemala, o lo que se llamó la Capitanía General de Guatemala, conformaba por este país, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, además de Chiapas, lo que hoy es México. Todos lograron su independencia, quedaron profundamente interconectados política, económica y culturalmente. Estas conexiones moldearon la historia de la región, fomentando alianzas y conflictos también entre las élites y los movimientos populares que querían hacerse con el poder en esta región. Durante la época colonial, Centroamérica funcionó como esa unidad administrativa bajo dicha capitanía. Este legado dejó una estructura política que los unía bastante, con élites en la región que estaban acostumbradas a interactuar entre sí. Evidentemente, la región era bastante pequeña comparada con otros países del continente con vastas extensiones de tierra, es decir, nunca fue ni ahora es tan difícil desplazarse a través de los países centroamericanos. Las redes comerciales, los caminos coloniales, las relaciones entre ciudades Guatemala, San Salvador, León, facilitaban la continuidad de las interacciones políticas después de la independencia. Todas estas regiones formaron la federación que intentó mantener esta unidad de los estados centroamericanos bajo un mismo sistema político. Pero la federación buscaba replicar el modelo de los Estados Unidos. Y aquí parece que no funcionó, había demasiados desafíos y bastantes rivalidades regionales y diferencias ideológicas entre los que llevaban el poder. La federación fue el escenario principal de las luchas entre liberales y conservadores, las dos facciones que querían modelar el futuro de la región de formas opuestas. Líderes como Francisco Morazán, Manuel José Arce y Rafael Carrera emergieron como figuras transnacionales operando más allá de los límites de sus estados natales. Los conflictos armados, como la Guerra Civil Centroamericana, involucraban constantemente a varios estados, lo que obligaba a alianzas temporales entre líderes locales que trascendían una frontera. En estos años sucedió la famosa Batalla de la Trinidad, noviembre de 1827, realizada en el contexto de la Guerra Civil Centroamericana. Este enfrentamiento fue catalizado por la intervención del presidente federal Manuel José Arce, quien ordenó la destitución del gobierno liberal de Honduras, presidido por Dionisio de Herrera, y promovió la incursión de las fuerzas federales bajo el mando del teniente general José Justo Milla. Tras el arresto de Herrera y la ocupación de Comayagua, Francisco Morazán, exiliado y en desventaja militar inicial, reorganizó un ejército denominado Ejército Aliado Protector. Con este apoyo logístico y financiero del sector de los liberales de El Salvador y de Nicaragua, esta fuerza, si bien numéricamente inferior, estaba cohesionada bajo el liderazgo estratégico que priorizaba maniobras tácticas sobre la superioridad numérica con los que iban a luchar. El enfrentamiento tuvo lugar en el paraje de la Trinidad, al norte de Tegucigalpa. Francisco Morazán ejecutó un plan ofensivo basado en una estrategia de flanqueo y ataques coordinados que desarticuló líneas del ejército federal comandado por Milla. A pesar de contar con recursos más limitados, la disciplina y el aprovechamiento del terreno le permitieron a Morazán infligir muchísimas bajas en contra del ejército federal, mientras ellos mantenían sus propias pérdidas en niveles muy mínimos, es decir, la victoria se veía venir. Y consolidado este triunfo, la posición de Francisco Morazán como líder del movimiento liberal centroamericano marcó un punto de inflexión en las guerras civiles regionales. Este evento debilitó la legitimidad del gobierno federal encabezado por Manuel José Arce, erosionando la autoridad conservadora en la región. Y esto, a su vez, posicionó a Morazán como el principal referente militar y político del liberalismo, abriendo el camino para las futuras campañas en El Salvador y Guatemala. A este punto llegamos a El Salvador. Francisco Morazán llega al país junio de 1828 para seguir la lucha contra Manuel José Arce. Pero todo surgió porque inicialmente Arce era liberal, se había aliado con los conservadores y estaba apoyando movimientos en contra de los gobiernos liberales de los estados de la Federación en Centroamérica. En El Salvador, los liberales estaban siendo perseguidos y necesitaban ayuda militar para defenderse de las fuerzas conservadoras.
Morazán llegaba con mucho conocimiento por su victoria en la batalla de Trinidad. A consecuencia de ella, los liberales salvadoreños le habían solicitado ayuda y se estaban reforzando al sumarlo entre sus filas. En 1825, Manuel José Arce fue elegido como el primer presidente federal. Aunque llegó al poder con apoyo liberal, pronto se alineó a los conservadores, traicionó las expectativas de sus antiguos aliados. Los liberales buscaban consolidar la federación con políticas progresistas, como la libertad de prensa, la abolición de privilegios eclesiásticos, quitarle mucho poder a la iglesia, y varias reformas económicas. Arce, sin embargo, se distanció de todas esas políticas y comenzó a intervenir en los asuntos internos de los estados, provocando tensiones especialmente en El Salvador, donde los liberales a un principio eran fuertes y le habían dado su apoyo. Para 1827, Arce envió tropas federales para derrocar el movimiento liberal salvadoreño liderado por Mariano Prado, acusándolo de rebelión contra la autoridad federal. Esta intervención marcó un punto de ruptura entre Arce y los liberales. Francisco Morazán, el joven militar hondureño, emergió en medio de todo esto como defensor de los intereses de este grupo político de los liberales. Para 1829, Morazán lanzó una campaña contra Guatemala, el bastión del poder conservador y la sede del gobierno federal de Arce. Recordemos que el gobierno federal era el que abarcaba las Provincias Unidas de Centroamérica y cada país en su momento también tenía gobernante. Pero después de varios enfrentamientos, Morazán logró entrar triunfante en la ciudad de Guatemala y logró derrocar a Arce. Este evento marcó el fin del mandato de Arce como presidente federal. Entonces Morazán organizó la defensa en San Salvador ante el asedio de las tropas federales enviadas por Arce y comandadas por José Justo Milla, que pretendían seguir en su lucha. Pero el nuevo gobierno encabezado por Francisco Morazán enfrentó múltiples desafíos, incluyendo la falta de recursos y la presión de los conservadores, pero logró resistir y mantener el control de la ciudad. Después de asegurar la posición de los liberales en El Salvador, seguía con su ofensiva contra Guatemala, que tenía mucha fuerza con los conservadores. Pero después de su victoria con Guatemala, Morazán asumió temporalmente el liderazgo en El Salvador para consolidar el control liberal en el Estado salvadoreño. Se puede decir que llegó a ser presidente del país. Durante este periodo implementó medidas destinadas a estabilizar el gobierno, reorganizar la administración pública y garantizar la seguridad ante posibles contraataques de sus enemigos. Pero en el sentido estrictamente legal no se puede decir que tuviera el título de presidente de El Salvador. Pero Morazán fue un líder de gobierno en el país. Fue reconocido como el principal líder político y militar del Estado en ese momento. Su papel en la defensa de estos ideales de los liberales y la resistencia ante los conservadores cimentaron su influencia en la región y se extendió incluso después de su presidencia de la República Federal de Centroamérica. Luego de varios conflictos con las facciones conservadoras en otros países centroamericanos, especialmente Guatemala, Morazán buscó reafirmar su control en El Salvador durante la década de 1830. Era un país que le gustaba mucho, se sentía cómodo y había recibido bastante apoyo político y militar. Para el 32 de esa época, Morazán, quien ya era presidente de la República Federal de Centroamérica, volvió a tomar el control de El Salvador después de una serie de revueltas internas, ya que en estos años la convulsión política y militar enfrentaba tanto a la oposición interna como tensiones en la región. Su presencia en El Salvador fue muy clave para la estabilidad política, a pesar que la federación estaba al borde del colapso. Para 1839 fue un año decisivo para la caída de la República Federal. Tras años de conflictos internos y la creciente resistencia conservadora, la federación se disolvió en ese mismo año y en su último intento por salvar la federación y unificar los estados, Francisco Morazán intentó tomar el control de El Salvador, donde los conservadores ya estaban al mando. Intentó nuevamente intervenir a El Salvador para rescatarlo otra vez con el fin de restaurar el gobierno federal y unir a los estados centroamericanos bajo su liderazgo. Sin embargo, la resistencia conservadora en El Salvador, liderada por Francisco Dueñas y también con el apoyo de las tropas de Guatemala y Nicaragua, tomaron la iniciativa de derrocar a Morazán y restaurar el gobierno conservador en el país. Estos se alinearon con las élites locales, las poderosas oligarquías y algunos sectores militares descontentos con las formas liberales de Morazán, que habían intentado centralizar el poder y disminuir la influencia de la iglesia y de los líderes tradicionales que estaban desde hace varias décadas. Morazán había intentado mantener la unidad centroamericana a través de su liderazgo exclusivamente, pero las contradicciones internas y la falta de cohesión entre muchos sectores liberales de la región complicaron esta lucha. Tras una serie de revueltas y enfrentamientos en El Salvador, las fuerzas de Dueñas, una figura fuerte de la oligarquía y de todos estos poderes fácticos, lograron capturar la ciudad de San Salvador, capital del país, y se tomaron el gobierno.
Para abril de 1839, Morazán fue finalmente derrocado en El Salvador y se terminó su mandato, tras un levantamiento militar que derrocó todo el gobierno. Después de su caída, huyó de El Salvador y se dirigió hacia Costa Rica, donde esperaba reorganizar sus fuerzas y continuar la lucha por la causa liberal y la restauración de la Federación. El derrocamiento de Morazán marcó el regreso de los conservadores al poder, con Francisco Dueñas asumiendo la presidencia y estableciendo un gobierno conservador que se oponía a todos los proyectos. Era contrario a todos los ideales y las ideas de Francisco Morazán. Las reformas liberales encabezadas por Morazán fueron totalmente desmanteladas en El Salvador y en el resto de países. Cada quien avanzó por su lado, cada quien se fue por sus propios ideales después de la independencia en sus respectivos territorios. Pero el derrocamiento de Morazán en El Salvador, así como la pérdida de apoyo en otros países, aceleró la disolución definitiva de la República Federal. Cada país comenzó a adoptar políticas más orientadas a la autonomía y controladas por poderes fácticos y oligarquías que se enriquecían a costas de la gente. Mucha fragmentación, como hemos visto a lo largo de la historia, emergieron muchísimas familias poderosas, gente que se enriqueció, las cuestiones de las tierras, muchas cosas por el estilo que se dieron a lo largo de más o menos un siglo después del derrocamiento de Morazán. ¿Y cómo falleció el general Francisco Morazán? Fue fusilado en un juicio injusto en Costa Rica, y es porque él fue repatriado a nuestro país, porque según él fue el país donde mejor lo trataron y donde más apoyo tuvo. Por eso, uno de sus últimos deseos fue que lo repatriaran y lo depositaran aquí en El Salvador, y está en el cementerio de los Ilustres, la tumba que puede ser visitada por cualquier persona. Y ese ha sido un resumen del general Morazán, de origen hondureño, pero que tuvo un fuerte impacto en Centroamérica, pero también en El Salvador. Y a ver, ¿qué conocían de esto? Pero siempre se aprende algo nuevo. Gracias a los que siempre apoyan la comunidad, a los que se suscriben y están pendientes. Cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima. Chao.